En un instante, el mundo de Elena se derrumbó. El eco de las risas crueles resonaba en los pasillos del Instituto de Sevilla. Mientras las palabras afiladas de Carmen, la reina indiscutible de la popularidad, cortaban como cuchillos. Lesbiana. Bicho raro. No perteneces aquí. A sus 17 años, Elena solo quería desaparecer. Esconder su verdad bajo el peso de la humillación. Sevilla. 2015. Los días en el Instituto San Isidoro eran un torbellino de emociones para Elena Morales. Una chica tímida de cabello castaño ondulado y ojos verdes que brillaban con sueños que aún no sabía nombrar. Hija de un panadero y una profesora, Elena creció en el barrio de Triana, donde el aroma a pan recién horneado y el sonido del flamenco llenaban las calles. Pero en el instituto, su vida era otra. Ser lesbiana en un entorno donde las miradas juzgadoras y los susurros eran moneda corriente la convertía en un blanco fácil. Cada día era una lucha por mantenerse invisible, por no dejar que las burlas de sus compañeros, liderados por Carmen Díaz, la rompieran por completo. Carmen, de 18 años, era todo lo que Elena no era: carismática, segura, de belleza impactante con su cabello negro azabache y su piel morena que parecía absorber la luz del sol andaluz. Proveniente de una familia acomodada de los Remedios, Carmen reinaba en el instituto con una mezcla de encanto y crueldad. Para ella, Elena no era más que un blanco para sus burlas. Una forma de mantener su estatus entre sus amigos. ¿Por qué siempre estás sola, Elena? Es porque ninguna chica te quiere, decía. Mientras sus seguidores reían. Cada palabra era un dardo envenenado. Y Elena, incapaz de responder, se hundía más en su soledad. El punto de quiebre llegó en una cálida tarde de mayo. Durante el recreo, Carmen y su grupo rodearon a Elena en el patio. Alguien había encontrado un poema que Elena había escrito en su cuaderno. Una confesión de su amor por una compañera anónima. Carmen lo leyó en voz alta, exagerando cada palabra, mientras los demás reían y señalaban. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Corrió hasta el baño. Se encerró en un cubículo y lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Ese día, juró que nunca dejaría que nadie la viera tan vulnerable otra vez. A pesar del dolor, Elena tenía un refugio: su amiga Sofía. Una chica de su misma edad, de origen argentino, que había llegado a Sevilla un año antes. Sofía, con su risa fácil y su cabello rubio desordenado, era la única que sabía la verdad sobre Elena y la aceptaba sin reservas. En las noches, cuando el peso del instituto era demasiado, se escapaban a la orilla del río Guadalquivir, donde compartían sueños y promesas bajo las estrellas. Algún día, Elena, vas a brillar más que todos ellos, le decía Sofía, apretándole la mano. Esas palabras eran su ancla, su esperanza. Pero el acoso no cesaba. Carmen parecía disfrutar de su poder, y cada día encontraba una nueva forma de humillar a Elena. Un día, alguien escribió marimacho en su pupitre con rotulador permanente. Otro día, dejaron una nota en su mochila que decía: vete de aquí. Nadie te quiere. Elena intentaba ignorarlo, pero cada ataque dejaba una cicatriz. Su madre, preocupada por su silencio, le preguntaba qué pasaba, pero Elena solo respondía con un nada que escondía un océano de dolor.
El verano llegó como un alivio temporal. Elena se refugió en la panadería de su padre, amasando pan y perdiéndose en el ritmo de la harina y el horno. Allí, entre sacos de trigo y el calor del fuego, comenzó a soñar con un futuro diferente. Quería estudiar arte, quizás diseño gráfico, y construir una vida donde pudiera ser ella misma sin miedo. Pero el recuerdo de Carmen y su risa cruel la perseguía. Una sombra que no podía sacudirse. El último año de instituto fue un ejercicio de resistencia. Elena evitó a Carmen tanto como pudo, manteniendo la cabeza baja y aferrándose a Sofía. Pero en el fondo, sabía que no podía seguir huyendo. Una tarde, mientras caminaba por el parque de María Luisa, decidió que no dejaría que el odio de los demás definiera su vida. Voy a ser alguien, se prometió, mirando los árboles que se mecían con la brisa. Y nadie, ni siquiera Carmen, me lo impedirá. El fin del curso marcó un punto de inflexión. Elena aprobó con notas brillantes y se ganó una beca para estudiar diseño gráfico en Madrid. Dejó Sevilla con una mezcla de alivio y tristeza, prometiendo no mirar atrás. Pero el eco de las burlas de Carmen seguía resonando en su mente. Un recordatorio constante de lo que había soportado. Lo que no sabía entonces era que el destino, caprichoso como siempre, tenía planes para volver a cruzar sus caminos con la chica que una vez la humilló. Madrid, 2020. Elena, ahora de 23 años, había transformado su dolor en combustible. La capital la recibió con los brazos abiertos. Y en la universidad encontró un espacio donde su identidad no era un estigma, sino una parte de quién era. Estudiaba diseño gráfico con una pasión que la hacía destacar. Y sus profesores elogiaban su sensibilidad para capturar emociones en cada trazo. Pero incluso en Madrid, los recuerdos de Sevilla la perseguían. En las noches más oscuras, soñaba con el patio del instituto, con las risas de Carmen resonando como un eco imposible de silenciar. Mientras tanto, en Sevilla, Carmen vivía una vida que parecía perfecta desde fuera. Tras el instituto, estudió administración de empresas y se unió a la empresa de su familia, una cadena de restaurantes de lujo. Pero bajo la fachada de éxito, Carmen estaba inquieta. La seguridad que mostraba en el instituto se había desvanecido con los años. Las noches de fiesta y las relaciones superficiales no llenaban el vacío que sentía. En el fondo, sabía que su crueldad hacia Elena había sido una forma de proyectar sus propias inseguridades. Pero nunca se había atrevido a enfrentarlo. Elena, por su parte, había encontrado una comunidad en Madrid. En un café del barrio de Chueca, conoció a Lucía, una fotógrafa de 25 años, de origen gallego, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Lucía era todo lo que Elena necesitaba: valiente, auténtica y sin miedo a mostrar su amor. Juntas, comenzaron a construir una vida, asistiendo a exposiciones de arte y soñando con abrir su propio estudio creativo. Pero incluso en los momentos más felices, Elena sentía una punzada de dolor al recordar su pasado. «¿Por qué me duele tanto todavía?», le confesó a Lucía una noche, mientras compartían una botella de vino en su pequeño apartamento. «Lucía, siempre sabia», le respondió, «porque aún no has cerrado esa herida». «Pero lo harás, Elena, cuando estés lista». El destino, sin embargo,
Tenía otros planes. En 2021. Elena recibió una oferta inesperada. Una empresa emergente en Sevilla buscaba una diseñadora gráfica para un proyecto ambicioso. El salario era tentador. ¿Y el proyecto? Crear la identidad visual de una nueva marca de moda sostenible. Era exactamente el tipo de trabajo que soñaba. Pero volver a Sevilla significaba enfrentarse a los fantasmas de su pasado. Tras largas conversaciones con Lucía, decidió aceptar. No voy a dejar que el miedo me detenga, se dijo, mientras empacaba sus cosas. Sevilla la recibió con la misma calidez de siempre, las calles empedradas, el aroma de los naranjos, el bullicio de Triana. Pero también con un nudo en el estómago. Elena se instaló en un pequeño apartamento cerca del río y comenzó a trabajar en la empresa, llamada Alma Verde. Allí, su talento brilló de inmediato. Sus diseños, llenos de pasión y autenticidad, capturaron la esencia de la marca. Pero un día, durante una reunión, el mundo volvió a detenerse. Frente a ella, sentada al otro lado de la mesa, estaba Carmen Díaz. Carmen, ahora de 24 años, era una de las inversionistas de Alma Verde. Su presencia era imponente. Pero había algo diferente en ella, una sombra de vulnerabilidad que Elena no recordaba. Cuando sus ojos se encontraron, el aire se cargó de electricidad. Elena sintió una oleada de emociones, rabia, miedo, pero también una extraña curiosidad. Carmen, por su parte, pareció desconcertada, como si el pasado la hubiera golpeado de repente. Elena Morales. ¿Eres tú?, preguntó, con una voz que temblaba ligeramente. Elena asintió, manteniendo la compostura. Sí, soy yo. La misma a la que solías humillar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los demás en la sala no entendieron la tensión. Pero para Elena y Carmen, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Carmen intentó hablar, pero Elena la cortó con una mirada fría. Hablaremos después, dijo, y volvió a concentrarse en la reunión. Pero en su interior, el corazón le latía con fuerza. ¿Cómo podía trabajar con la persona que había hecho de su adolescencia un infierno? ¿Y por qué? A pesar de todo, sentía que había algo más en la mirada de Carmen. ¿Algo que no podía descifrar? Esa noche, Elena no pudo dormir. Recordó cada palabra cruel, cada risa. Pero también notó algo nuevo, la forma en que Carmen la había mirado. Con una mezcla de culpa y algo más profundo. Algo que no podía nombrar. Decidió que no dejaría que el pasado la definiera. Si iba a trabajar con Carmen, lo haría en sus propios términos. Pero lo que no esperaba era que ese encuentro marcaría el comienzo de una relación que cambiaría sus vidas para siempre. El primer mes en Alma Verde fue un torbellino para Elena. Sus días estaban llenos de bocetos, reuniones y la presión de entregar diseños que capturaran la esencia de la marca. Pero cada vez que veía a Carmen en la oficina, sentía un nudo en el pecho. No era solo el dolor del pasado, sino la confusión de ver a una Carmen diferente, más reservada, menos arrogante, como si los años hubieran suavizado sus bordes afilados. Elena no sabía si confiar en esa nueva versión o si era solo una fachada. Carmen, por su parte,
Estaba lidiando con su propio torbellino interno. Ver a Elena de nuevo la había sacudido de una manera que no esperaba. Recordaba con claridad las cosas horribles que le había dicho en el instituto. Y la culpa la carcomía. Pero también había algo más: admiración. Elena no era la chica tímida que recordaba. Ahora era una mujer segura, talentosa, con una presencia que llenaba la habitación. Carmen quería disculparse, pero cada vez que lo intentaba, las palabras se le atoraban en la garganta. Una tarde, mientras trabajaban hasta tarde en la oficina, el destino las obligó a enfrentarse. Estaban solas, revisando los últimos detalles de una campaña. El silencio era pesado, hasta que Carmen finalmente habló. Elena. Yo. Lo siento. Lo que te hice en el instituto fue horrible. No hay excusa. Elena levantó la mirada, sorprendida por la vulnerabilidad en la voz de Carmen. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, con una calma que escondía años de dolor. Carmen bajó la vista, avergonzada. No lo sé. Creo que estaba perdida. Insegura. Quería sentirme poderosa. ¿Y tú? Tú eras tan valiente. Incluso entonces. Me daba envidia. Las palabras de Carmen golpearon a Elena como una ola. Valiente. Nunca se había visto así. Siempre pensó que había sido débil por no defenderse. Pero escuchar a Carmen admitir su propia fragilidad cambió algo en ella. No respondió de inmediato. Solo asintió y siguió trabajando. Pero esa noche, mientras caminaba por las calles de Sevilla, sintió algo nuevo, una chispa de empatía hacia la chica que una vez odió. Con el tiempo, la dinámica entre ellas comenzó a cambiar. Trabajar juntas las obligaba a interactuar. Y poco a poco, las conversaciones se volvieron menos tensas. Carmen empezó a mostrar un lado más humano, compartiendo anécdotas sobre su familia y sus luchas personales. Elena, aunque cautelosa, comenzó a bajar la guardia. Descubrió que Carmen había tenido sus propios demonios en el instituto, una familia que exigía perfección, una presión constante por ser la mejor. Aunque no justificaba sus acciones, Elena empezó a entender que el acoso no había sido solo sobre ella, sino sobre las inseguridades de Carmen. Mientras tanto, la relación de Elena con Lucía seguía siendo su refugio. Hablaban por videollamada todas las noches. Y Lucía, siempre perceptiva, notó el cambio en el tono de Elena cuando hablaba de Carmen. «¿Estás segura de que solo es trabajo?», bromeó una noche, con una sonrisa traviesa. Elena se rió, pero la pregunta la dejó pensando. Había algo en Carmen, en su forma de mirarla ahora, que la desconcertaba. No era solo culpa o arrepentimiento, había una intensidad que la hacía sentir expuesta. Vulnerable. Pero también extrañamente viva. Un día, durante un evento de lanzamiento de Alma Verde en la Plaza de España, Carmen y Elena terminaron compartiendo un momento inesperado. La multitud, la música flamenca y el ambiente festivo las envolvieron. Y por un instante, se miraron como si el resto del mundo no existiera. Carmen, impulsada por el vino y el calor del momento, tomó la mano de Elena y dijo: «No quiero que me odies para siempre». Elena, sorprendida,
Sintió que su corazón se aceleraba. «No te odio», respondió, casi en un susurro. «Pero necesito tiempo». Ese encuentro marcó un antes y un después. Elena comenzó a notar pequeños gestos de Carmen, un café que dejaba en su escritorio, una sonrisa tímida durante las reuniones. Pero también había tensión. Elena no estaba segura de lo que sentía. Y la idea de acercarse a Carmen la asustaba. ¿Cómo podía confiar en alguien que le había hecho tanto daño? Y, más importante, ¿cómo podía reconciliar esos sentimientos con su amor por Lucía? Mientras tanto, el proyecto en Alma Verde avanzaba a pasos agigantados. Los diseños de Elena recibían elogios. Y Carmen, como inversionista, defendía su trabajo con una pasión que sorprendía a todos. Pero detrás de cada éxito, había una pregunta que pesaba en el aire. ¿Podrían Elena y Carmen dejar atrás el pasado y construir algo nuevo? ¿O el peso de los recuerdos las mantendría separadas para siempre? Los meses siguientes fueron una danza delicada entre Elena y Carmen. En la oficina, mantenían una profesionalidad impecable. Pero fuera de ella, los momentos compartidos comenzaban a acumularse. Una tarde, mientras paseaban por el barrio de Santa Cruz después de una reunión, Carmen señaló un pequeño café y dijo: «Solía venir aquí con mi madre cuando era niña. Es uno de los pocos lugares donde me sentía en paz». Elena, sorprendida por la confesión, compartió un recuerdo propio: las tardes en la panadería de su padre, amasando pan para calmar su ansiedad. Por primera vez, sintieron que estaban conociéndose de verdad. No como víctima y acosadora, sino como dos mujeres con historias complejas. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Elena seguía luchando con sus sentimientos. Cada gesto amable de Carmen la acercaba más, pero también despertaba recuerdos dolorosos. Una noche, mientras revisaba viejos diarios de su adolescencia, encontró una página donde había escrito: «Carmen Díaz me destruyó hoy. No sé si podré seguir». Cerró el cuaderno con fuerza, sintiendo que la rabia y el perdón estaban en guerra dentro de ella. ¿Cómo podía sentir algo por alguien que la había herido tanto? Carmen, mientras tanto, estaba en su propio torbellino emocional. Había pasado años evitando pensar en el daño que había causado. Pero trabajar con Elena lo hacía imposible. Cada sonrisa tímida de Elena, cada diseño brillante que presentaba, era un recordatorio de su talento y su fuerza. Carmen comenzó a darse cuenta de que sus sentimientos hacia Elena no eran solo de culpa o admiración, sino algo más profundo, algo que la aterrorizaba. Nunca había cuestionado su sexualidad, pero la forma en que su corazón latía cuando Elena estaba cerca la obligaba a enfrentarse a verdades que había ignorado. Una noche, durante una tormenta que azotó Sevilla, Elena y Carmen se quedaron atrapadas en la oficina. El apagón las obligó a trabajar a la luz de las velas, y entre risas nerviosas y conversaciones improvisadas, la barrera entre ellas comenzó a desmoronarse. Carmen confesó algo que nunca había dicho en voz alta, en el instituto. Me odiaba a mí misma. Pensé que atacarte me haría sentir mejor, pero solo me hizo sentir más vacía. Elena, con lágrimas en los ojos, respondió: no sabes cuánto daño me hiciste. Pero también veo que no eres la misma persona. Y eso me confunde. Ese momento de vulnerabilidad marcó un punto de inflexión. Carmen comenzó a ser más abierta sobre su vida.
contándole a Elena sobre la presión de su familia y su lucha por encontrar su propio camino. Elena, a su vez, compartió su viaje de autodescubrimiento en Madrid, su amor por Lucía y su miedo a perderse a sí misma en Sevilla. Por primera vez, sintieron que podían construir algo nuevo, no como amigas, sino como algo más complicado, algo que ninguna de las dos estaba lista para nombrar. Pero la realidad siempre encuentra la forma de irrumpir. Lucía llegó a Sevilla para visitar a Elena, y su presencia trajo claridad y confusión al mismo tiempo. Ver a Elena y Lucía juntas, riendo y compartiendo pequeños gestos de cariño, despertó celos en Carmen que no esperaba sentir. Intentó disimularlo, pero Elena lo notó. Durante una cena en un restaurante en Triana. Lucía, siempre directa, le dijo a Elena: Carmen te mira como si quisiera algo más que una disculpa. ¿Qué está pasando entre ustedes? Elena no supo qué responder. Amaba a Lucía, pero no podía negar que Carmen despertaba algo en ella. Una mezcla de dolor, curiosidad y una atracción que no quería admitir. El proyecto en Alma Verde alcanzó un hito importante. La marca fue seleccionada para presentarse en una feria de moda en Barcelona. Elena y Carmen fueron enviadas juntas para representar a la empresa. Un viaje que prometía ser un punto de inflexión. En el tren a Barcelona, sentadas una frente a la otra. La tensión era palpable. Carmen rompió el silencio. Elena, no quiero ser la persona que te lastimó. Quiero ser alguien que te haga feliz. Elena, con el corazón acelerado, respondió: no sé si puedo confiar en eso. Carmen, pero quiero intentarlo. El viaje a Barcelona sería una prueba de fuego. Lejos de Sevilla, sin las distracciones de la oficina ni las memorias del pasado. Elena y Carmen tendrían que enfrentarse a sus sentimientos y decidir si podían construir algo juntas, o si el peso de su historia las mantendría separadas para siempre. Barcelona era un torbellino de luces, colores y oportunidades. La feria de moda sostenible era un hervidero de creatividad, y los diseños de Elena brillaban en el stand de Alma Verde. Carmen, como inversionista, se encargaba de las negociaciones, y su carisma natural atraía a compradores y prensa por igual. Pero entre reuniones y presentaciones, la tensión entre ellas crecía. Cada mirada, cada roce accidental, era como una chispa en un polvorín. Una noche, después de un día agotador, terminaron en un bar en el barrio gótico. La música suave y las luces tenues crearon un ambiente íntimo, y el vino desató sus lenguas. Carmen, con una vulnerabilidad que Elena nunca había visto, confesó: nunca me he sentido así por nadie. Elena, no sé qué significa, pero me aterra perderte antes de entenderlo. Elena, con el corazón en un puño, respondió: no puedo negar que siento algo. Carmen, pero tengo a Lucía. ¿Y tú? Tú eres mi pasado y mi presente, y no sé cómo manejar eso. La confesión dejó a ambas en un silencio cargado. Por un momento, pareció que el mundo se detenía. Carmen extendió la mano, rozando los dedos de Elena. Y por un instante, Elena no se apartó. Pero el peso de la realidad la golpeó. Se levantó abruptamente y salió del bar, dejando a Carmen sola con sus pensamientos. Afuera,
bajo la lluvia ligera de Barcelona. Elena lloró, atrapada entre su amor por Lucía y los sentimientos confusos que Carmen despertaba en ella. De vuelta en Sevilla, Elena intentó concentrarse en el trabajo, pero su corazón estaba dividido. Lucía, que había regresado a Madrid, notó su distancia en las llamadas. Elena, sé honesta conmigo. ¿Qué está pasando?, preguntó una noche. Elena, con lágrimas en los ojos, confesó: no sé qué siento por Carmen. No es amor. O al menos no como el que siento por ti. Pero hay algo que no puedo ignorar. Lucía, aunque herida, respondió con calma, necesitas resolver esto. Elena, no por mí, sino por ti. La relación entre Elena y Carmen en la oficina se volvió más tensa. Carmen respetaba la distancia que Elena imponía, pero cada interacción estaba cargada de emociones no dichas. Una tarde, mientras trabajaban en un nuevo diseño, Carmen rompió el silencio. No quiero presionarte, Elena. Pero si alguna vez quieres hablar, realmente hablar, estaré aquí. Elena asintió, pero no dijo nada. En su interior, sabía que necesitaba enfrentarse a sus sentimientos, pero el miedo al dolor la paralizaba. El punto de inflexión llegó durante un evento benéfico organizado por Alma Verde. La empresa había decidido donar parte de sus ganancias a una organización que apoyaba a jóvenes LGBT en Sevilla. Y Elena fue la encargada de diseñar la campaña. Durante el evento, mientras veía a chicos y chicas compartir sus historias de lucha y aceptación, Elena sintió que algo dentro de ella se rompía. Recordó su propio dolor, pero también su fuerza. En un momento de valentía, se acercó a Carmen y le dijo: necesitamos hablar. No aquí. No ahora. Pero pronto. Esa noche, Elena llamó a Lucía y le pidió un tiempo. No era una ruptura, sino un espacio para entenderse a sí misma. Lucía, aunque dolida, aceptó. Te amo, Elena. Pero necesitas estar segura de lo que quieres, dijo antes de colgar. Elena pasó la noche despierta, mirando las estrellas desde su balcón, preguntándose cómo había llegado a este punto. Mientras tanto, Carmen comenzó a asistir a terapia, algo que nunca había considerado antes. Quería entender por qué había sido cruel en el pasado y cómo podía ser una mejor versión de sí misma. En una sesión, admitió que sus sentimientos por Elena eran más que admiración o culpa, eran amor. Un amor que la asustaba porque nunca lo había sentido antes. Su terapeuta le dijo: el amor no es suficiente si no viene con respeto y honestidad. ¿Estás lista para ofrecerle eso a Elena? Carmen no respondió, pero la pregunta se quedó con ella. El trabajo en Alma Verde seguía uniéndolas, pero ahora con un propósito compartido. La campaña benéfica fue un éxito, y la prensa elogió el compromiso de la empresa con la comunidad. Elena y Carmen comenzaron a ser vistas como un equipo imbatible, pero en sus corazones sabían que el verdadero desafío no era profesional, sino personal. El pasado seguía allí, pero también la posibilidad de un futuro diferente. El verano de 2022 trajo un calor abrasador a Sevilla. Pero para Elena, la verdadera tormenta estaba en su interior. Había pedido tiempo a Lucía,
Pero cada día se sentía más atrapada entre sus sentimientos por ella y la conexión inesperada con Carmen. Decidió que era hora de enfrentarse al pasado de una vez por todas. Una tarde, invitó a Carmen a su apartamento. Un espacio pequeño pero lleno de vida, con lienzos y bocetos cubriendo las paredes. Cuando Carmen llegó, el aire estaba cargado de expectativa. Elena no perdió tiempo. Necesito entender. Carmen. ¿Por qué yo? ¿Por qué me elegiste para descargar todo tu odio? Carmen. Con los ojos llenos de lágrimas. Respondió, no eras solo tú. Elena. Eras todo lo que yo no podía ser. Valiente. Auténtica. Libre. Te veía y sentía envidia. Y en lugar de enfrentarme a mí misma, te ataqué. Por primera vez, Elena vio a Carmen no como la villana de su historia, sino como una chica rota que había cometido errores terribles. La conversación duró horas. Hablaron del instituto, del dolor, de los años que habían pasado. Carmen confesó que había empezado a cuestionar su sexualidad después de reencontrarse con Elena, y que el proceso la había obligado a enfrentar partes de sí misma que había ignorado. Elena, a su vez, admitió que sentía algo por Carmen, pero que no sabía si era amor, atracción o simplemente el deseo de cerrar una herida. No puedo prometerte nada, dijo Elena. Pero quiero que seamos honestas. Esa honestidad marcó un nuevo comienzo. En las semanas siguientes, Elena y Carmen comenzaron a construir una amistad frágil pero genuina. Salían a caminar por el río. Compartían cafés y hablaban de todo, desde sus sueños hasta sus miedos. Pero la sombra de Lucía seguía presente. Elena sabía que necesitaba tomar una decisión. No solo por su relación, sino por su propia paz interior. Mientras tanto, Alma Verde seguía creciendo. La marca se convirtió en un referente en moda sostenible. Y Elena y Carmen fueron invitadas a dar una charla en Madrid sobre su trabajo. El viaje fue una oportunidad para fortalecer su vínculo. Pero también trajo complicaciones. En Madrid, Elena se encontró con Lucía en una galería de arte. Verla de nuevo fue como un rayo. Lucía, con su calidez de siempre, abrazó a Elena y le dijo, te echo de menos. Pero quiero que seas feliz. Sea conmigo o no. Elena sintió que su corazón se partía. Esa noche, le confesó a Carmen que aún amaba a Lucía, pero que no podía ignorar lo que sentía por ella. Carmen, aunque herida, respondió con una madurez que sorprendió a Elena. No quiero ser un obstáculo para tu felicidad. Elena, si necesitas estar con Lucía, lo entenderé. Pero no puedo mentirte, te amo. La confesión dejó a Elena sin palabras. Por primera vez, sintió que Carmen era completamente sincera. No solo consigo misma, sino con ella. De vuelta en Sevilla, Elena decidió tomarse un tiempo para reflexionar. Pasó días caminando sola por la ciudad, visitando los lugares que habían marcado su vida, el Parque de María Luisa, la orilla del Guadalquivir, la panadería de su padre. Recordó las palabras de Sofía, su amiga del instituto, vas a brillar más que todos ellos. Y por primera vez, sintió que estaba empezando a brillar. No por los demás, sino por sí misma.
El punto de inflexión llegó durante una reunión en Alma Verde. La empresa recibió una oferta para expandirse internacionalmente. Y Elena y Carmen fueron propuestas como socias para liderar el proyecto. La idea de trabajar juntas como iguales era emocionante, pero también aterradora. Elena sabía que aceptar significaba comprometerse no solo con la empresa, sino con la relación que estaba construyendo con Carmen. Después de una larga noche de reflexión, decidió aceptar. Pero con una condición: necesitaba cerrar el capítulo con Lucía antes de seguir adelante. Elena viajó a Madrid para hablar con Lucía. Fue una conversación dolorosa pero necesaria. Te amo, Lucía, pero necesito encontrar mi propio camino, dijo, con lágrimas en los ojos. Lucía, aunque destrozada, asintió. Siempre serás parte de mí, Elena. Pero mereces estar completa. Se despidieron con un abrazo que llevaba todo el peso de su historia compartida. De vuelta en Sevilla, Elena sintió un alivio que no esperaba. Por primera vez, se sentía libre. No solo del pasado, sino de las expectativas de los demás. Cuando se reunió con Carmen para discutir el futuro de Alma Verde, había una claridad en su mirada. Quiero intentarlo, le dijo. No solo como socias, sino como algo más. Pero necesitamos tiempo. Y necesitamos ser honestas. Carmen, con una sonrisa que iluminaba la habitación, asintió. Todo el tiempo que necesites, Elena. El nuevo capítulo de Alma Verde trajo consigo una energía renovada. Elena y Carmen, ahora socias, trabajaban codo a codo, combinando la creatividad de Elena con el instinto empresarial de Carmen. La expansión internacional las llevó a viajar juntas, desde ferias en París hasta reuniones en Milán. Cada viaje era una oportunidad para conocerse mejor, para sanar las heridas del pasado y construir algo nuevo. Pero no era un cuento de hadas. Había días en los que el pasado resurgía, cuando un comentario casual o una mirada desencadenaba recuerdos dolorosos. Sin embargo, ambas estaban comprometidas a enfrentarlo juntas. Una noche en París, mientras caminaban por el Sena, Carmen tomó la mano de Elena. Fue un gesto sencillo, pero cargado de significado. Elena no se apartó. En cambio, apretó la mano de Carmen y dijo: nunca pensé que estaríamos aquí, juntas. Después de todo. Carmen sonrió, con los ojos brillantes. Yo tampoco. Pero no cambiaría esto por nada. Ese momento marcó el comienzo de algo más profundo. Una relación que no se definía por el pasado, sino por la posibilidad de un futuro. De vuelta en Sevilla, su relación comenzó a florecer. No era perfecta, había discusiones, malentendidos, y momentos en los que Elena dudaba si podía confiar plenamente en Carmen. Pero cada vez que el miedo la invadía, Carmen estaba allí, demostrando con acciones que había cambiado. Ayudó a Elena a organizar una exposición de sus diseños en una galería local. Y cuando Elena tuvo dudas sobre su talento, Carmen fue su mayor defensora. Tú eres la razón por la que Alma Verde es lo que es, le dijo una noche, mientras revisaban los últimos bocetos. Y no solo por tus diseños, sino por quién eres.
La comunidad en Sevilla comenzó a notar el cambio en ambas. Los rumores sobre su pasado circulaban, pero también las historias de su trabajo con la organización benéfica para jóvenes LGBT. Elena y Carmen se convirtieron en un símbolo de resiliencia, de cómo el dolor puede transformarse en algo hermoso. Durante un evento en la Plaza de España, una chica joven se acercó a Elena con lágrimas en los ojos. «Gracias por mostrarme que puedo ser quien soy sin miedo», dijo Elena, emocionada. Abrazó a la chica y miró a Carmen, que sonreía desde la distancia. Sin embargo, no todo era fácil. La familia de Carmen, especialmente su madre, no aceptaba su relación con Elena. «Esto no es lo que esperaba de ti», le dijo en una discusión acalorada. Carmen, por primera vez, se mantuvo firme. «No voy a vivir para complacerte. Mamá. Elena es mi futuro, y no voy a renunciar a ella». La conversación marcó una ruptura con su familia, pero también una liberación. Carmen comenzó a sentirse más libre, más ella misma, que nunca antes. Elena, por su parte, se enfrentó a sus propios demonios. Aunque había cerrado el capítulo con Lucía, a veces sentía culpa por cómo habían terminado las cosas. Una noche, escribió una carta a Lucía, agradeciéndole por todo lo que habían compartido y deseándole lo mejor. No esperaba una respuesta, pero cuando Lucía le escribió de vuelta, diciendo: «Estoy orgullosa de ti. Elena, sigue brillando», sintió que finalmente podía dejar ir el pasado. El éxito de Alma Verde siguió creciendo. Y con él, la relación entre Elena y Carmen. Decidieron mudarse juntas a un apartamento en Triana, cerca del río que tanto significaba para Elena. El espacio era pequeño, pero estaba lleno de vida, lienzos de Elena, libros de Carmen, y una energía que hablaba de segundas oportunidades. Cada noche, mientras compartían una copa de vino en el balcón, sentían que estaban construyendo algo que ninguna de las dos había imaginado posible. Pero el verdadero desafío estaba por llegar. Una oferta de una multinacional para comprar Alma Verde puso a prueba su relación y sus valores. La suma era tentadora, pero significaría perder el control de la marca que habían construido con tanto esfuerzo. Elena y Carmen debían decidir si seguir juntas en este nuevo capítulo o tomar caminos separados. La decisión no sería fácil, pero sabían que, pase lo que pase, lo enfrentarían juntas. La oferta de la multinacional colgaba sobre Elena y Carmen como una nube oscura. Durante semanas, debatieron en la oficina, en su apartamento, en cada rincón de Sevilla. Elena quería mantener la esencia de Alma Verde, una marca que representaba sus valores de sostenibilidad y comunidad. Carmen, aunque tentada por la estabilidad financiera, sabía que ceder el control significaría traicionar todo lo que habían construido. Finalmente, en una reunión decisiva, tomaron una decisión: rechazarían la oferta y seguirían adelante por su cuenta. La elección no fue fácil. Hubo noches de insomnio, discusiones acaloradas y momentos de duda. Pero también hubo momentos de claridad. Como cuando Elena presentó un nuevo diseño inspirado en su historia juntas, un vestido con patrones que evocaban el río Guadalquivir y los naranjos de Sevilla. Un símbolo de su resiliencia. Carmen, con lágrimas en los ojos,
Dijo, esto es lo que somos. Elena. No podemos venderlo. Y así. Alma Verde siguió siendo suya. Con el tiempo. Su relación se fortaleció. Aprendieron a navegar los altibajos. A comunicarse con honestidad. A sanar las heridas que aún surgían. Carmen continuó en terapia. Trabajando en entenderse a sí misma y en ser la pareja que Elena merecía. Elena. Por su parte. Encontró una nueva confianza en sí misma. No solo como diseñadora, sino como una mujer que había transformado su dolor en amor. Un año después, Alma Verde abrió su primera tienda internacional en Lisboa. Un hito que celebraron con una fiesta llena de música, risas y rostros familiares. Sofía. La amiga de Elena del instituto. Viajó desde Argentina para estar allí. Abrazando a Elena y diciéndole, te dije que brillarías. Lucía también envió un mensaje, felicitándolas por su éxito y deseándoles lo mejor. Ver a Carmen y Elena juntas, riendo y bailando bajo las luces. Era como ver un milagro. El momento más emotivo llegó cuando Elena y Carmen dieron un discurso juntas. Elena. Con la voz temblorosa. Dijo, esta marca no es solo sobre moda. Es sobre segundas oportunidades. Sobre encontrar la fuerza para ser quienes somos. Sin miedo. Carmen. Tomando su mano. Añadió, y sobre aprender de nuestros errores. Para construir algo mejor. Juntos. La multitud aplaudió. Pero para ellas, el verdadero aplauso era el amor que habían encontrado. No solo entre ellas, sino en sí mismas. El pasado nunca desapareció por completo. Había días en los que Elena recordaba el dolor del instituto. Y Carmen aún sentía la culpa de sus acciones. Pero en lugar de dejar que esos recuerdos las definieran, los usaron como combustible para seguir adelante. Juntas. Organizaron talleres para jóvenes LGBT en Sevilla, compartiendo sus historias y mostrando que el amor y la aceptación podían superar incluso los momentos más oscuros. Una noche. Mientras caminaban por el puente de Triana, Elena se detuvo y miró a Carmen. Nunca pensé que diría esto. Pero estoy agradecida por todo lo que pasó. Porque me trajo hasta aquí. Contigo. Carmen. Con una sonrisa que iluminaba la noche. Respondió, y yo daría todo por cambiar el pasado. Pero si no puedo. Prometo hacer que el futuro valga la pena. Se besaron bajo las estrellas, con el río como testigo, sabiendo que su historia, aunque marcada por el dolor, era ahora una de amor, redención y esperanza. Alma Verde siguió creciendo, pero más allá del éxito profesional. Elena y Carmen encontraron algo más valioso, una vida compartida, construida sobre la verdad y el perdón. Habían recorrido un largo camino desde los pasillos del instituto. Y aunque el pasado siempre sería parte de ellas, el futuro les pertenecía. Juntas. Demostraron que incluso las heridas más profundas pueden sanar. Y que el amor, cuando es auténtico, puede transformar hasta las historias más dolorosas en algo hermoso.